Pedro, una consultita. ¿Es cierto que las pruebas de los interpelantes solo deben estar enfocadas en lo que aprobó la Corte Constitucional? Así es, Nelson. Lo que sucede es que la Corte delimitó y al dar paso frente a las tres acusaciones descartó dos. Las dos de concusión las dejó fuera Ya. y la de peculado dio paso. Pero además de eso, en su dictamen mencionó que únicamente se podrá, digamos, o deberá enrumbarse el juicio político bajo esa acusación, bajo esos hechos y esas pruebas. Ahora, no es menos cierto que muchas o todas las acusaciones tenían una vinculación de algunos hechos y antecedentes, es decir, como por ejemplo la designación de Luque Lecaro, la emisión de los decretos, el tema del funcionamiento de las empresas públicas. Pero no se puede, digamos, en este momento meter pruebas o hechos relacionados, por ejemplo, con el cohecho, Ya. con el tema de Petroecuador, no podría generarse ese tipo de cosas. Tiene que enfocarse a eso. Ahora, también se pueden presentar pruebas nuevas, porque esa es otra gran discusión que se ha Ajá. dicho. No, solo se pueden presentar las pruebas que se presentaron dentro de la solicitud y que fueron sujetas del dictamen. De ninguna manera, porque la ley prevé que justamente la comisión por la mayoría de votos puede de oficio solicitar la práctica de pruebas. Entonces, ese argumento tampoco tiene razón de ser. Y en el peor de los escenarios, porque también se ha querido aquí complicar un poco el proceso diciendo, pidiéndole a la Corte que haga seguimiento y verifique porque Cierto, supuestamente cierto. Ajá, ¿qué pasó? se está actuando de mala manera. Desde mi perspectiva, la misma Corte ha dicho que ningún juez, incluso la propia Corte, debe interferir dentro de este proceso para determinar las responsabilidades. Entonces, la Corte efectivamente puede hacer el mecanismo de seguimiento, es una facultad que la tiene, pero el hecho es que este es un juicio político que tiene que seguir su curso. Y en el eventual caso que se llegaren a presentar pruebas por fuera de esa acusación, sencillamente no tendrán que ser consideradas dentro Claro, del se informe. descarta. Creo que genera este tipo de discusiones, se vuelven medio inoficiosas y lo único que quieren es entorpecer el proceso. Y Pedro, cuando dices que la Corte puede hacer seguimiento, ¿te refieres específicamente a que tiene que cumplirse lo que ya... o sea, el seguimiento es para Exactamente, que se cumpla lo que dijo la Corte, es decir, vaya por el tema exactamente, del peculado. exactamente, Nada más. exactamente, pero la Corte jamás ha hecho una valoración de pruebas, jamás ha dicho que las responsabilidades están determinadas, eso no le corresponde a la Corte y eso justamente también fue una de las confusiones que se generó dentro de este proceso, porque creen que como que la Corte avaló este tema y ha configurado el peculado, no, de ninguna manera. Eso se tendrá que Claro. tramitar y se tendrá que justificar dentro del juicio político. Pedro, este asunto de invitar a expertos, ¿crees que es bueno o ya no es tan productivo? Yo me imagino que es por el tema de que muchos coinciden en que efectivamente el juicio está bien, bueno, está en proceso y que efectivamente tendrá que darse. ¿Es por gusto? A ver, creo que la figura de los expertos, llámese testigos expertos, peritos Ajá. o amicus curiae, como se los quiera llamar a la final, pueden servir porque a la final lo que hacen es dar un auxilio. En su caso, dentro del ámbito procesal, lo que hacen es, de alguna manera el juez como tal no conoce todos los elementos, todas las ciencias, las artes, o sea, a la Ya. final recurre a expertos o las partes recurren a expertos para que ilustren con sus Por criterios y supuesto. opiniones ciertos temas. Me parecería útil. Ahora, estamos en un juicio político. Y lo que a mí me preocupa es que estamos de alguna manera extrapolando figuras, instituciones de derecho procesal al juicio político y no entiendo mucho la finalidad. O sea, no entiendo, les soy muy honesto, qué puedan aportar tal vez los penalistas sobre el tema del informe, el informe emitido por la Contraloría, pero creo que es bastante claro sobre los indicios de responsabilidad penal, sobre el manejo de las empresas públicas, Ya. no sé, o sea, no sé en suma qué puedan aportar, no creo que vayan a decir cómo se debe manejar un juicio No, político, no, si se no. está haciendo bien o mal, entonces por ese lado son respetables, como digo, todas las opiniones de los colegas y muchos de ellos están en ese listado, pero también veo otros que tienen relación directa, por ejemplo, con el gobierno nacional, y no Claro. veo razón de ser. Y creería Claro. que lo mínimo que se debe tener, si yo voy a ser un testigo experto, sí, que de alguna manera voy a aportar en esto, contradecir sobre determinados hechos, lo que tengo que hacer es tener un mínimo de imparcialidad, de independencia. No Claro, claro que entiendo la sí. razón de ser, por ejemplo, en algunos casos que se lo haga. Pero en el caso que se considere, creo yo que tendrá que darse paso, obviamente, a los pedidos de ambas partes. Si Claro. se lo concede en un caso para unos, tendrá que ser para los otros. Pedro, para los que no tenemos muy claro cómo es la jugada en tiempos, ¿cómo va en tiempos, en timing, el juicio? ¿En qué momento estamos?
¿Y qué viene luego para que la gente en la casa se haga una idea en tiempos cómo va este proceso? A ver, este momento estamos en la etapa, digamos, de práctica de pruebas. Ya, Dentro del trámite que hace la Comisión de Fiscalización es la segunda etapa. ya. Ya concluyó la primera etapa de 10 días en la cual tanto el presidente de la República como los solicitantes presentaban sus pruebas de cargo y descargo y sus argumentaciones a la final sobre el tema del juicio político. Luego ellos solicitan igual la práctica de pruebas, la comisión ha acogido algunas de esas prácticas de las pruebas y en este momento están procediendo a evacuar. Tienen 10 días para hacerlo, para generar todas las comparecencias, tanto de los testigos, dar paso a las pruebas testimoniales, documentales, a los expertos que consideren dentro de esos 10 días. Culmina esos 10 días, tenemos 10 días finales. 10 días finales que más o menos terminarán por el 6 de mayo, en el cual la comisión tiene que emitir un informe recomendando o no el juicio político. Eso establece la norma. Para el 6 de mayo. Para el 6 de mayo. Para el 6 de mayo. No hay plazos, prórrogas, no existen ampliaciones, no existe absolutamente nada. La comisión tiene 30 días, en su tiempo, 30 días tiene que evacuar absolutamente todo, incluido el informe. Luego de eso, se remite al presidente de la Asamblea Nacional, él difunde en 48 horas y luego de, creo que son 72 horas o 5 días, convoca una sesión de pleno de la Asamblea Nacional. En esa sesión de pleno nacional se conoce de este informe, se invita al presidente de la República, el presidente tiene la posibilidad de ante el pleno de la Asamblea Nacional y tiene que hacerlo de manera personal, ¿sí? No es como el caso de la Comisión de Fiscalización, donde podría delegar a terceros o establecer un procurador. En ese caso específico, tendría que hacerlo de manera personal, a defenderse. Igual, los solicitantes tendrán que designar 2 interpelantes que intervendrán ante el pleno de la Asamblea Nacional. Concluidas esas intervenciones, se retira el presidente de la sala, se abre el debate en el pleno, concluidas el debate, se suspende la sesión o se cierra la sesión y se convoca luego de 72 horas, si no estoy mal, a una nueva sesión donde únicamente se resolverá sobre la censura o destitución o sobre el archivo del juicio político. Wow. Es decir, esto más o menos... Casi llega al 14. Yo creo que llega más. Yo creo que puede llegar más o menos hasta el 20 de mayo. Más esa nota. Sí, podría llegar por esa fecha. Claro. Es decir, creo que es inevitable que se cruce con la designación de nuevas autoridades. Claro, pero va a ser antes del 24, así que no sabemos si va a dar Lazo el discurso o Borrero. Exactamente, porque claro, entre esas posibilidades, como comentábamos, el presidente de la República puede efectivamente, no existe prohibición alguna para que él pueda activar la muerte cruzada. Ahora, cierto, lo puede hacer. Podría hacerlo en cualquier momento, porque tiene que emitir un decreto en el cual, justamente anclándose a una de las causales, disuelve la Asamblea Nacional. Y ahí, obviamente, automáticamente la Asamblea se disuelve, el presidente se queda gobernando por decreto por 6 meses, bajo el control de la Corte Constitucional. El Tribunal Electoral tiene 7 días que convocar y máximo 6 meses llevarse a cabo las elecciones. Ahora, si usted me pregunta, mi opinión ha sido la siguiente. Sí, está muy bien que el presidente tenga la facultad. No necesita un dictamen previo de la Corte, pero existen 3 formas de anclarse, digamos, en la disolución de la Asamblea. La una es arrogarse funciones por parte de la Asamblea, cosa que no se ha verificado, y en ese caso necesita dictamen de la Corte. Que de alguna manera la Asamblea Nacional haya interferido o no permita la consecución del Plan Nacional de Desarrollo, con todo el respeto, creo que no ha ocurrido aquello. ¿Sí? Se ha dicho mucho que la Asamblea ha entorpecido, que no emite leyes, pero alrededor de hoy hay cerca de 50 leyes que están emitidas, ¿sí? Muchas de ellas con el tema de la seguridad, muchas de ellas con el tema productivo, tema de empleo, muchas de ellas ni siquiera todavía, a pesar de que unas se emitieron a comienzos del periodo legislativo, tienen reglamento de aplicación. Es decir, eso es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, ¿sí? Y también el ejercicio de la política pública es responsabilidad directa del presidente de la República. Y la última es la grave crisis política como conmoción interna, que desde mi perspectiva en este momento no se configura de ninguna manera, y por tanto, más allá de que el presidente tenga la facultad y que no haya un control previo de constitucionalidad, los actos del poder público tienen que ser motivados, de lo contrario carecen de validez.
Eso es evidente. No podemos caer tampoco en el juego de decir, bueno, yo tengo la facultad, la hago y disuelvo la Asamblea Nacional. Muy bien, Pedro Cornejo, gracias, abogado, por estar siempre con nosotros. Espero que no sea la última para seguir conversando de más temas. Sus palabras para despedirnos, abogado. No, agradecerle, Nelson, está pendientes a la expectativa, creo, como ciudadanía, también del desenlace del juicio político. Obviamente que esperemos se lleve con la altura de vida. Así y es. pues veamos que cómo termina, digamos, este tema, si sea la censura o lo que sea, pero al final creo que lo que suceda tiene que ser para beneficio del país y que vengan mejores días para todos los ecuatorianos. Que así sea. Nos vemos, Pedro. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Bien, ahí estuvo nuestro primer invitado del día de hoy, el abogado Pedro Cornejo, que pues nos dio bastantes luces, experto en derecho parlamentario, sobre la situación del juicio político.